Buenas noches, América. Uno de los principales asesores y más valioso en medio de esta pandemia que hoy tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el doctor Anthony Fauci. Aparece con él en las ruedas de prensa para ofrecer la voz de la ciencia y la experiencia a una administración cuya gestión de la crisis de la COVID-19 está siendo muy cuestionada. Fauci ha asesorado a 6 presidentes en su carrera y ocupa posiciones de responsabilidad en el gobierno desde el año 1984. Su voz es muy respetada no solo en Washington, sino en el país. La próxima portada de la revista The New Yorker lo presenta como el hombre más confiable de Estados Unidos. Su opinión, prudente pero fundamentada, ha chirriado en los últimos días en los oídos de Trump y de algunos de sus más fieles seguidores por parecer que discrepa de Trump para evitar que éste tome decisiones precipitadas de consecuencias impredecibles. La última este fin de semana, cuando reconoció que si se hubieran adoptado medidas de mitigación antes, se hubieran salvado vidas. Esas declaraciones han llevado a los medios más afines a Trump, medios conservadores, a empezar una campaña informativa que pide el despido de Fauci. La alarma por una posible decisión como esa ha crecido cuando el mismo Trump ha redifundido un mensaje de Twitter que formaba parte de esa campaña que incluía el lema «Despida a Fauci». Puede ser una advertencia. A Trump no le gusta que ningún asesor sea más popular o más mediático que él. Pero aún en ese escenario, cuando Estados Unidos acaba de convertirse en el país con más muertes por COVID-19 del mundo, no es momento de minar la credibilidad del equipo de expertos que trabaja para salvar vidas, ni de distraer a Fauci con amenazas. Trump debe defenderlo con uñas y dientes, aunque solo sea por el valor que hoy aporta y del que Trump se beneficia. Lo contrario es irresponsable en plena pandemia. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, la ciudad de Wuhan, en China, donde comenzó el brote del coronavirus, intenta volver a la normalidad. Nos lo cuenta Macarena Vidal, la corresponsal en Asia de El País y enviada especial a Wuhan. La isla de Taiwán, con una población similar a la de Australia, es un ejemplo de cómo debieron hacerse las cosas para frenar el coronavirus. Solo registra 6 muertes y menos de 400 infectados. El doctor y profesor de la Universidad de Stanford, Jason Wang, nos cuenta qué hicieron bien. Y tras más de 2 semanas desde que Estados Unidos acusara a Nicolás Maduro de narcoterrorismo, conversamos con el embajador Carlos Vecchio, quien asegura que en Miraflores hay discusiones sobre la cabeza del líder del régimen. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Tras 11 semanas de confinamiento, Wuhan, la ciudad donde se originó el brote del coronavirus a finales del año pasado, puso fin a la cuarentena la semana pasada. 11 millones de personas celebraron el fin del aislamiento con prudencia, que se impuso ese aislamiento el 23 de enero. Cerca de 2.500 personas murieron solo en la ciudad de Wuhan a causa de la COVID-19, el lugar más golpeado de China, donde el total de muertes oficiales es de más de 3.330 personas. Las autoridades estiman que, inmediatamente después de terminar oficialmente esa cuarentena, más de 55.000 personas abandonaron la ciudad. Miles de viajeros atrapados por el confinamiento obligatorio salieron aliviados aún en medio de la preocupación, como decíamos, por un posible retorno del virus. Y hoy, precisamente en China, no en Wuhan, pero sí en China, en una ciudad fronteriza con Rusia, hemos visto la aparición de un nuevo brote. El aislamiento obligatorio se impuso y es la ciudad de Wuhan la primera en levantarlo. Su ejemplo fue seguido por otras zonas del mundo que hoy sufren los embates de la pandemia y que mantienen esas medidas de confinamiento. En Wuhan saludamos a Macarena Vidal. Es periodista, corresponsal de El País en Asia y está cubriendo con mucho detalle, con mucha atención, lo que sucede en China particularmente y en Wuhan especialmente. Macarena, buenas noches, buenos días para ti. Gracias por estar con nosotros hoy en Cuestión de Poder. Bienvenida. Muchas gracias.
Macarena, cuéntanos la impresión que tienes tras casi 2 semanas en Wuhan cubriendo primero esa cuarentena obligatoria y luego ese paulatino levantamiento de la cuarentena. Pues ha sido muy interesante porque ver el cambio tan rápido realmente, por un lado, y tan lento por otro, ¿no? No ha sido que de la noche a la mañana se levantara la cuarentena y un día estuviera todo cerrado y al día siguiente estuviera todo abierto. Ha sido mucho más gradual, en el sentido de que ya incluso antes de que se levantara oficialmente la cuarentena ya se podía entrar en Wuhan, que es como lo hice yo en tren. Ya la gente podía empezar a salir a hacer algunos recados, algunas compras, muy poco tiempo al día, a lo mejor 2 horas, y a lo mejor solamente una persona de cada familia para poder controlar y que no hubiera aglomeraciones, ¿no? Y cuando yo llegué, que fue el día 1 de abril, todavía circulaban muy pocos vehículos por las calles, no había taxis, los coches no se atrevían tampoco a salir, aunque tuvieran permiso, pero desde el día 8, que es el día que oficialmente se ha levantado el confinamiento, eh, el cambio ha sido muy notable cada día, ¿no? Cada día se han ido abriendo más tiendas, han ido circulando más coches, ahora ya se ven taxis por la calle, se ve mucha más gente en los centros comerciales. Si al principio en los comercios, los trabajadores siguen muchos cubiertos con el mono protector, ahora ya el mono protector se ve muy poco. La gente va cogiendo más confianza, ¿no? Y eso es lo más bonito de ver cómo la gente va cogiendo confianza y la vida y la ciudad va recuperando su vida propia, ¿no? Aunque todavía falta mucho para volver a lo que era la normalidad de antes de enero. ¿Qué lees más en la cara de los ciudadanos de Wuhan? ¿Alivio o miedo? Hay las dos cosas. Todavía hay mucha preocupación, sobre todo entre las personas más mayores, que son quizá los que han estado más golpeados por el virus y los que pueden haber conocido a más gente infectada. Estos muchos todavía aunque puedan, no se atreven a salir de casa. En cambio, entre la gente joven, el alivio es realmente evidente, ¿no? Hay hambre de salir, hay hambre de pasear, está haciendo unos días estupendos, un clima primaveral, los ciruelos están en flor y entonces la gente quiere salir, disfrutar. Wuhan es una ciudad atravesada por 2 ríos, el río Yangtze y el río Han. El Yangtze es el más caudaloso de toda China y bueno, pues eso le da mucha vida, y ahora estos días se puede ver a mucha gente pescando, mucha gente paseando. Las ganas de recuperar el tiempo perdido son evidentes. Un tiempo perdido que muy probablemente con esas ganas lo vamos a ver en otras partes del mundo. En las últimas horas, Macarena, hemos sabido que en una provincia china que es fronteriza con Rusia, que se ubica al noroeste del país, ha habido un rebrote del coronavirus. Ese rebrote está preocupando, me imagino, en China, pero particularmente, ¿cuál ha sido la percepción que tienen los ciudadanos de Wuhan? Pues en Wuhan, claro, el miedo a un segundo rebrote está en el aire, ¿no? Por mucho que se intente recuperar la normalidad, es una normalidad todavía muy, como os decía, todavía muy alejada de lo que era antes de que empezara la crisis, ¿no? Para entrar en cualquier sitio te tienen que tomar la temperatura
tienes que presentar un código verde en una aplicación de móvil que certifica que no tienes el virus. La gente todavía circula o pasea muchas veces incluso con algún poncho protector. Las mascarillas, por supuesto, son ubicuas y además es que en el momento en el que te la quieras quitar, aunque sea para beber algo, ya viene alguien a decir, por favor, póntela, ¿no? El miedo a que pueda pasar algo es evidente. Para entrar en Wuhan también hay que pasar una serie de controles policiales, demostrar si se puede traer algún certificado de que te has hecho una prueba contra el coronavirus o que tienes un certificado de salud. Ha habido algunos casos asintomáticos en Wuhan que han alarmado y entonces, claro, las noticias que vienen de Heilongjiang, de esta provincia, pues preocupan. Pero en Wuhan y en toda China el miedo a que se pueda echar a perder todo el sacrificio y todo lo que se ha ganado hasta ahora es muy patente. Y quizá Decía la semana pasada el doctor Anthony Fauci, que es el experto en enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, que muy probablemente el comportamiento de la sociedad occidental de darse la mano para saludarse iba a cambiar en el futuro. Y era un símbolo de lo que puede llegar a cambiar en ese comportamiento y la interacción de los ciudadanos de esas sociedades occidentales. ¿Cómo son los ciudadanos de China antes del coronavirus y cómo han cambiado esa interacción entre ellos después? ¿Qué es lo más llamativo? Pues lo más llamativo, desde luego, visualmente son las mascarillas. En China sí que se utilizan, pero sobre todo en días de contaminación. En días normales, pues no era muy frecuente ver a la gente con mascarillas y ahora van a tardar en quitársela. La gente tiene todavía bastante miedo y están muy concienciados de que es o quizá la mejor manera de protegerse a uno mismo y protegerse a los demás. No es una sociedad que se toque mucho, desde luego no se saludan con dos besos como podemos hacer en España, o darse la mano es una costumbre bastante occidental, ¿no? Entonces, ahí no creo que vaya a haber tanto cambio como en el tema de las mascarillas. Las mascarillas yo creo que han llegado un poco para quedarse. Entiendo. Hay ambiente de frustración por la gestión que ha hecho el gobierno de Beijing y las autoridades locales de Wuhan sobre esta crisis. Lo digo porque lo que leemos en la prensa internacional de los corresponsales que estáis ahí es que se podían haber tomado medidas, que se podía haber sido más transparente desde el primer momento. Esa sensación de frustración y de querer pedir responsabilidades, ¿también la tiene la sociedad china? Quizá al principio más que ahora. Al principio, cuando todo empezó y cuando la situación en Wuhan era bastante parecida a lo que hemos visto en Europa, hospitales desbordados, falta de material, gente que no podía ser atendida en los hospitales y se le mandaba a casa aunque estuviera enferma y en las casas pues contagiaba al resto de la familia y podía ponerse peor o incluso morir. Entonces sí que había un enfado tremendo que continúa contra las autoridades locales, las autoridades de Wuhan, las autoridades de la provincia de Hubei, que es donde está Wuhan. Allí sí que hubo sensación de que estas autoridades no habían contado la verdad, no habían actuado a tiempo
pero desde que el día 23 de enero, como contabas en la introducción, cierra Wuhan y queda en cuarentena, ya entonces el gobierno central chino toma las riendas y empieza a cambiar la percepción. Ya tienen los que es central. Y ya después, a medida Eso que... es más... Dime. Adelante, adelante. Quería hacerte una puntualización, pero cerremos la idea. Sí, bueno, te quería decir que a medida que han ido viéndose en otros países cómo ha sido la respuesta, el gobierno chino, el gobierno central, ha quedado, de hecho, reforzado. Porque aquí dicen, mira, si es que fuera lo están haciendo peor. No han sabido responder a tiempo, está muriendo más gente. En cambio, nuestro gobierno sí ha sabido atajar esto con medidas duras, pero que han servido para algo y realmente al final han sabido lo que hacer. Con lo cual, ya os digo, el gobierno central ha salido bastante reforzado de esta crisis. Precisamente era lo que quería preguntarte, si Beijing ha salido reforzada o no de la crisis. Antes de terminar, Macarena, tú eres periodista, corresponsal internacional, trabajas con tu base en Beijing y cubres Asia, particularmente en las últimas semanas China. China, un país que también en las últimas semanas fue noticia precisamente por haber expulsado a diversos periodistas estadounidenses, entre ellos del Wall Street Journal, del Washington Post y del New York Times, vinculadas a informaciones que se publicaban. La excusa fue una retaliación por lo que había hecho Estados Unidos, pero ¿cómo es el trabajo de un corresponsal en China? ¿Tú puedes escribir y acceder a fuentes libremente? Es cada vez más complicado trabajar en China. No es un país fácil en absoluto. Existe mucha censura y los corresponsales extranjeros somos un grupo muy vigilado. Cada vez más, además. Está claro que una de las prioridades ahora mismo que tiene China a medida que asciende en el escenario global es preocuparse de lo que se dice de ella y la imagen que presenta. Y los corresponsales extranjeros en China, pues muchas veces no vamos a contar las cosas desde el punto de vista que China quiere, con lo cual muchas veces somos incómodos y no se nos facilita precisamente la labor, sino todo lo contrario. Macarena Vidal es periodista, es corresponsal de El País en Asia y particularmente está cubriendo esta crisis de la COVID-19 hoy desde Wuhan y en las últimas semanas China en general. Macarena, gracias por tu trabajo, muy interesante. Les invitamos a los lectores a leerte en las páginas del País porque es una ventana maravillosa para entender qué pasa y por qué, como nos has explicado esta noche. Muchas gracias. Macarena Vidal desde China. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Mientras continúa la lucha para frenar la expansión del coronavirus, gobiernos y organizaciones internacionales empiezan a sacar ya lecciones para ver qué hubieran podido hacer mejor o qué pueden todavía hacer para ser más eficaces en la lucha contra ese virus invisible y letal. Una de las lecciones los expertos las buscan en sociedades asiáticas como la de Corea del Sur o la isla de Taiwán, que si bien forma parte de China, ofrece unas estadísticas fiables y positivas. Tiene media docena de muertes y menos de 400 casos activos de personas contagiadas para una población de 24 millones de personas. Gran parte de su éxito está en las medidas de prevención adoptadas desde el primer momento por las autoridades de Taiwán, que no esperaron a que la situación empeorara.
El ejemplo es tal que la prestigiosa revista médica Journal of the American Medical Association acaba de publicar un artículo en el que analiza el caso taiwanés. Saludamos en California, en Estados Unidos, a Jason Wang, doctor y profesor asociado de pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Dr. Wang, thank you for being here tonight. Gracias por acompañarnos. Welcome. Thank you. ¿Por qué es tan relevante cómo reaccionaron las autoridades taiwanesas para tener unos resultados tan buenos, como mínimo si nos fijamos en los datos que hoy vemos? Sí, creo que este es un caso donde hubo una temprana preparación y una temprana acción que hicieron la diferencia en el número de casos de personas afectadas por la COVID-19. Así que lo que Taiwán ha hecho es, desde el año pasado hasta este 2020, fue básicamente decirle a las personas de los Centros de Control de Enfermedades, a Wuhan, todo lo que estaba sucediendo y lo que sucedía allí. Tenían la sospecha de que esto podría ser una transmisión de humano a humano del virus. Entonces, desde el 1 de enero de este año, los funcionarios de salud atendieron todos los vuelos desde Wuhan para chequear a los pasajeros, para asegurarse de que ellos no tuvieran fiebre o neumonía antes de que la gente saliera del avión. Y así se había estado haciendo desde que se conoció todo esto, desde inicios de este año. Y más tarde se detuvieron los vuelos desde Wuhan y otros epicentros en China. Para el 20 de enero aproximadamente se instaló el Centro Nacional de Salud, que es un centro de comando en el que se coordina todas las fechas, información de los gobiernos locales, información de los gobiernos centrales, en respuesta para luchar contra la epidemia. También tuvieron una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 21 de enero para asegurarse de que todas las agencias gubernamentales estaban trabajando juntas. Entonces, toda esta suerte de acciones tempranas han permitido al gobierno responder de manera coordinada y rápida contra la infección. Así que más tarde, para el 27 de enero, habían integrado el espacio de datos de inmigración y aduanas con base en todos los datos que habían recopilado a nivel nacional, también de la salud. Lo que eso significa es que cualquiera que viajara a Wuhan, por ejemplo, uno de los epicentros, en los últimos 14 días, los datos de los últimos 14 días serían enviados a la base de datos del Centro Nacional de Salud. Y cuando un doctor veía a un paciente con fiebre o tos, el médico era alertado de que ese paciente había estado en Wuhan. Entonces lo que harían es ponerse un equipo de protección y de esa manera también solicitar una prueba para ser realizada al paciente de COVID-19. Son acciones para protegerse a sí mismos y también para proteger a los pacientes y a sus familias a su vez. Entonces este tipo de datos de migración le permitieron a Taiwán actuar rápidamente ante la crisis. La otra cosa que se hizo fue en los aeropuertos, muy importante. Cuando un pasajero aterrizaba en Taiwán, podría escanear un código QR y ese código los llevaba a un formulario de declaración. Así que tenías que llenarlo con todo tu historial de viajes, de los lugares donde habías estado. En los últimos 14 días, por supuesto, también llenabas si tenías síntomas, si la persona tenía tos o había tenido fiebre o cualquier otro síntoma respiratorio. Con base en esto creaban una tarjeta de información incluyendo tu número de celular, de modo que los oficiales pudieran contactarte en donde estuvieras. De esa manera se logró rápidamente hacer dos grupos de personas. El grupo que no viajó a estos países de alerta 3 o estos lugares que tenían serias infecciones y gente que sí lo había hecho. Gente que había viajado a estos países en los últimos 14 días y que por supuesto entraban en cuarentena. Durante esa cuarentena el gobierno proveyó comida y luego verificó su condición, de modo que si los síntomas empeoraban, te asistían, te cuidaban y te apoyaban con el acceso a la salud, de manera que no te tuvieras que ir buscando un hospital.
Y de esa manera se le pidió a la gente que se quedara en cuarentena. Ahora, si las personas deciden si quieren salir y tomar el transporte público, no quieren seguir las órdenes de cuarentena, le darán una gran multa. Es una combinación de medidas para cuidar de la gente y ver sus síntomas, asegurándose de que aquellos que tienen la infección se queden confinados. Creo que de esa manera el sistema le ha ido bien. Entiendo. The other thing, yeah, go ahead. Ya, le quería preguntar, profesor, porque me parece muy interesante estas medidas de prevención, pero vistas ahora son aplaudidas. En su momento fueron medidas tomadas cuando no se conocía la gravedad. ¿Por qué la sociedad taiwanesa no reaccionó en contra de la suspensión de vuelos, el cierre de fronteras, todas esas medidas que luego en sociedades europeas, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos, no hubieran sido aceptadas si los gobiernos las hubieran tomado en esos primeros estadios de la posible expansión de la pandemia? ¿Qué pasó? ¿Por qué la sociedad taiwanesa sí las aceptó sin rechistar? Yeah, so, in Sí, bueno, en el 2003, Taiwán fue seriamente afectado por el SARS y ese es otro tipo de coronavirus. Y durante ese tiempo, en ese año, muchos de los hospitales estaban parcial o de manera totalmente cerrados. Y ellos sabían qué hospital tenía. Ya sabes, miles de personas encerradas en el hospital con los médicos, con las enfermeras, con los pacientes. Entonces la gente realmente se asustó y tenían una experiencia por el SARS. Y creo que es importante porque, ya sabes, aprendieron la importancia de, por ejemplo, las medidas de cuarentena para prevenir la propagación del virus. También se aprendió durante ese tiempo la necesidad de lavarse las manos cuidadosamente y usar la mascarilla. Fue algo que pidió el gobierno. Entonces, básicamente, esto fue mucha educación, un trabajo de mucha educación. Fueron metas, las de educar al público en general. El vicepresidente de Taiwán es un epidemiólogo y fue el ministro de Salud durante el SARS. Esta vez con el COVID-19 o la COVID-19, ahora en el podio con el presidente le enseñó a los niños a lavarse las manos, a usar las mascarillas, al público en general, y el riesgo de no usar una también. Básicamente estaba haciendo mucha educación, un trabajo de bastante educación desde su lugar, y también se llevaron a cabo conferencias de prensa donde él respondía a las preguntas de cada uno de los periodistas de todo el mundo, hasta que no hubiera más preguntas. Ese nivel de comunicación con el público es muy importante. Fueron muy serios sobre luchar con la infección y fueron amables con la gente. Es una combinación de ser serios, pero al mismo tiempo ser amables. Y creo que eso convenció al pueblo. La administración tuvo una aprobación del 90% por su manejo durante la crisis. 90%. Ahora, Taiwán es una democracia en la que 70 al 80% de la gente vota para el presidente o por el presidente, para elegirlo. Entonces, si el pueblo no está feliz, la gente no lo va a elegir. Hay una gran participación en el proceso democrático y la gente estuvo contenta por la forma en la que se manejó la crisis. Hoy Taiwán, a pesar del éxito que tiene, no forma parte de la Organización Mundial de la Salud, y es que no hay un consenso internacional claro de si Taiwán es parte de China, como reclama el gobierno de Beijing, o es una población o un país independiente. Eso hace que su pertenencia a la Organización Mundial de la Salud no pueda ser posible de momento. El hecho de que no forme parte de la OMS es un problema para aprovechar esas lecciones aprendidas y que se pueda beneficiar todos los países que forman parte de ese organismo internacional. Sí, bueno, ¿sabe? Creo que Taiwán tiene mucho que contribuirle a la Organización Mundial de la Salud, y si la Organización Mundial de la Salud es inclusiva también por las diferentes ideas, diferentes contribuciones de diferentes países. Creo que Taiwán puede contribuir bastante a la Organización Mundial de la Salud, pero también aprender mucho de los demás países participantes.
Incluso ahora, sin ser parte de la Organización Mundial de la Salud, creo que Taiwán está tratando de contribuir a través de, ya sabe, acciones como la donación de mascarillas, enviándolas a diferentes partes del mundo porque no se están produciendo más en muchos lugares. Sabe, el tema de las mascarillas y lo que Taiwán ha hecho inicialmente es cubrir una necesidad, la necesidad que se tiene, que todos en el territorio pudieran tener una. Taiwán tiene cerca de 44 millones de mascarillas, aunque solo tiene 23 millones de personas. Así que son casi 2 millones de mascarillas por persona. Así que son 2 mascarillas por persona. Entonces la producción con mascarillas fue de 2 millones por día a 10 millones en un día en 3 semanas. Entonces ahora creo que son cerca de 12 millones por día que se pueden producir. Se hizo así, de esa manera, para poder ayudar a otros países. Se tomaron estos pasos para asegurar que los trabajadores de la salud estuvieran seguros con trajes de protección y asegurarse de que el pueblo en general también tuviera acceso, porque en Taiwán los niños van a la escuela y allí se les toma la temperatura cuando llegan, y si tienen fiebre simplemente no pueden entrar. Así que cada día se toma la temperatura a cada niño y cada uno tiene su propia mascarilla. Los maestros los guían para que se laven las manos de manera apropiada. La gente lo hace así también en el trabajo cuando va allí. Y al intentar ingresar a un lugar hay un escáner para saber que usted no tenga fiebre, y ese escáner toma la temperatura también. Y si tiene fiebre, claramente, y de nuevo, no puede entrar a trabajar. De ese modo, muchas compañías y escuelas están abiertas y la sociedad funciona así en el día a día. Day to day. Son las explicaciones de Jason Wang, que es doctor y profesor asociado de pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, aquí en Estados Unidos, que nos atiende hoy en Cuestión de Poder sobre el éxito de Taiwán en su lucha contra este coronavirus. Professor Wang, thank you for your time. Thank you for your explanations. Good night. Thank you. Gracias, los mejores deseos para usted y su audiencia. Absolutely. Lo mismo para usted y su familia. Vamos a una pausa. Esto es Cuestión de Poder. Gracias por seguir con nosotros. Hace más de 2 semanas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro y una docena de miembros de la cúpula chavista de narcoterrorismo y ofreció una millonaria recompensa a quien aporte información para su arresto. Días después, la administración Trump anunció el mayor despliegue militar antidrogas en la región, donde la Armada de Estados Unidos movilizó buques y aviones cerca de las costas venezolanas en coordinación con otros 22 países. En medio de esos 2 anuncios, como si de el manual del palo y la zanahoria se tratara, Washington aclaró que está dispuesto a dar concesiones siempre y cuando el final sea con Maduro fuera del poder. Por ahora el reloj sigue corriendo para el régimen. En las últimas horas, el embajador reconocido por Estados Unidos como representante diplomático del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela, Carlos Vecchio, ha asegurado en una entrevista que en Miraflores, que es la sede del Ejecutivo venezolano, se está discutiendo sobre la cabeza de Maduro. Carlos Vecchio, embajador en Washington, reconocido por Estados Unidos, nos acompaña a esta hora. Embajador Vecchio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Gustavo. Un placer de estar con ustedes. Gracias por su tiempo. ¿Qué quiere decir cuando usted asegura que se está discutiendo la cabeza de Maduro en Miraflores? Mira, el mensaje es muy claro, Gustavo, esto va en serio. Aquí hay una fuerza interna y externa que van a generar la presión para que se produzca una transición en Venezuela y que Nicolás Maduro tiene que decidir si negocia él su salida o deja eso para que otras personas negocien su salida. Así que el mensaje es ese. Aquí va a haber una transición y Maduro tiene que entender muy bien que lo que está planteado es su salida del poder. Así que le tocará el negociarla o dejar que otros la negocien por él. ¿Quién está discutiendo en Miraflores esa cabeza de Maduro? Mira, Maduro no confía ni en su propia sombra. Todo el mundo sabe que Maduro ya es el pasado, que no es el futuro, que no puede resolver ningún problema en Venezuela, que es el obstáculo para que nosotros podamos superar nuestra crisis, incluyendo la pandemia. Por eso todo el mundo sabe que hoy Maduro se ha convertido en el obstáculo. Así que
todas esas personas que están en Miraflores, aquellos actores que están en algunos sectores militares, entienden ya que Maduro es el pasado y que hay que forzar una salida para que se lleve un proceso de transición en Venezuela. ¿Puede decirnos qué actores son esos? Mira, lo que te puedo decir es que todo el mundo entiende que aquí ya hay que buscar una transición, que es inevitable, que eso va a llegar y que lo que hay que discutir es cómo se hace y ya. Pero no hay duda que aquí está planteada la salida de Nicolás Maduro del poder y que Venezuela puede entrar a un proceso de transición. Pero las conversaciones son entre el ministro de Defensa del régimen y los hermanos Rodríguez, portavoz y vicepresidenta. ¿Quiénes forman parte de esas conversaciones, si usted lo asegura con esa contundencia? Mira, lo que te puedo decir, insisto, Gustavo, de que Venezuela va a caminar una transición, que va a ser inevitable. Y que pero, embajador, no me está dando los nombres. Le pregunto por los nombres que forman parte de esas conversaciones. Indudablemente, Gustavo, que los pasos que demos en este sentido, sobre todo si queremos garantizar sus resultados, obviamente que no se dan. Y nosotros queremos asegurar que todos los pasos que se tengan que dar para conducir a una transición se den. Y se den ciertamente. Que todo está listo, no. Que hay que continuar la presión, sí. Pero yo sí te puedo decir lo siguiente, Gustavo, que hoy hemos creado todas las condiciones para que Venezuela transite a ese cambio. Hoy están dadas todas las condiciones para el cambio, pero no está concluido y hay que hacer mucho más y hay que realizar mucha más presión. En ese trabajo estamos. En esas conversaciones, en esos contactos, ¿está el ministro de Defensa? No, insisto, Gustavo, lo que te puedo decir es que hemos generado nuevamente las condiciones para que se dé un cambio y nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde para materializarlo lo antes posible. ¿Ha tenido usted contacto con el Departamento de Estado o con el Departamento de Justicia desde el anuncio de las acusaciones de narcoterrorismo contra el líder del régimen? Mira, nosotros tenemos un contacto permanente, Gustavo, con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, con el Congreso. Todos estos días ese ha sido el trabajo continuo, sobre todo con todos los anuncios que se han hecho desde Estados Unidos, para que nosotros sigamos sumando esa presión que es necesaria para que podamos materializar un cambio. Casi a diario, permanentemente con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca y también con el Congreso. La semana pasada y esta semana también continuamos hablando con las distintas oficinas de senadores y congresistas para darle una actualización de la crisis de Venezuela, pero también para darle nuestra visión de los acontecimientos, de cómo hay que conducir una transición y sobre todo la propuesta que ha hecho nuestro presidente interino Juan Guaidó de la necesidad de crear un gobierno de emergencia nacional que pueda aplicar un plan de emergencia que nos lleve a nosotros a superar tanto la pandemia como la dictadura de Nicolás Maduro. Habla usted de transición en Venezuela. ¿Hay fecha para el inicio de esa transición? Mira, no te voy a dar fecha. Lo que sí yo te puedo decir, como te lo acabo de mencionar, que hemos creado las condiciones para que ocurran y que tenemos que hacer todo lo que nos corresponda para que lleguen lo antes posible, porque en ese mismo sentido, Gustavo, estamos salvando vidas. Nosotros no compartimos ese criterio de que hay que atender primero la pandemia y luego la crisis humanitaria generada por Maduro. Las dos son igual de graves, las dos están íntimamente ligadas. Y la única forma, Gustavo, para que podamos superar estas dos tragedias que están ya juntas en una, es con la cooperación y el financiamiento internacional, que solo va a llegar si se da un proceso de transición democrática serio y creíble y verificado por todos los actores. De otra manera, va a ser muy difícil salir de esto. Si Maduro se empeña en no facilitar esta transición, podemos estar en unas situaciones de tensiones políticas y económicas que van a causar un mayor daño a los venezolanos con consecuencias impredecibles, incluso que pudiéramos estar al borde de una explosión social que no sea manejada por las partes. Embajador, ¿qué ha cambiado desde el anuncio de esas acusaciones de narcoterrorismo y la presencia de más efectivos militares estadounidenses en el Caribe y frente a las costas venezolanas? Porque si nos fijamos en lo que reportamos los medios de comunicación, no ha cambiado casi nada. No, todo lo contrario. Yo creo que las circunstancias cada día empeoran y Maduro tiene que entender
que de aquí en adelante solo va a empeorar su situación, que no hay manera de que él pueda solventar ninguna de las crisis o del problema que tiene nuestro país. Hemos visto ahora la falta de combustible. Un país con las grandes reservas de petróleo pues no produce gasolina por producto de todo el saqueo. Hemos visto también que la comunidad internacional ha mandado mensajes claros de avanzar hacia un proceso de transición, y creo que eso se percibe también internamente. Así que yo creo que las circunstancias más bien han ido llevando a momentos como lo que te acabo de decir, de generar estas condiciones para producir un cambio en Venezuela. Yo entiendo que usted es reacio a dar nombres y entiendo que lo hace por cierta prudencia. Me gustaría que nos hubiera dado alguno. Confírmeme al menos, ¿están ustedes, el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, conversando con esos actores que forman parte del círculo de Nicolás Maduro para buscarle la salida? Mira, nosotros siempre estamos buscando la oportunidad de presionar a los distintos actores para que nosotros podamos facilitar este proceso de cambio. Yo creo que los mensajes que hemos mandado nosotros, Gustavo, internamente, como gobierno interino, la presión popular, las circunstancias que está viviendo nuestro pueblo ahorita de sufrimiento, y la comunidad internacional, con todo el conjunto de medidas que han anunciado, que han entendido claramente que estamos enfrentando a un conglomerado criminal, creo que le mandan unos mensajes muy claros a Nicolás Maduro, a todo el entorno y a esos actores. Y eso nos obliga a nosotros a hacérselos entender y que nosotros podamos construir una transición en Venezuela que ocurra lo más rápido posible. Y eso necesariamente va a implicar conversaciones con factores que hoy están sosteniendo a Maduro para que entiendan que también el mensaje hacia ellos, que no es posible que se vayan y se inmolen con un dictador, con una persona que hoy es tóxica a nivel internacional y a nivel nacional, y que lo más inteligente es abrir esa compuerta para el cambio político en nuestro país. Es Carlos Vecchios, representante del gobierno interino de Juan Guaidó, de Venezuela, reconocido por Estados Unidos. Embajador Vecchio, gracias por su tiempo esta noche. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenas noches. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, muy buenas noches. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches, Gustavo. Hoy vamos con una miniserie. Se llama Unorthodox, o en español, Poco Ortodoxa, y esta serie estrenó en Netflix a finales del mes pasado. Miniserie de Netflix. ¿Por qué vale la pena Unorthodox? La serie está basada en una autobiografía de Deborah Feldman, que lleva el mismo nombre, y sigue la historia de una joven judía que se escapa de una comunidad ultra ortodoxa para rehacer su vida en Berlín. Esto quizás podría parecer un mundo muy remoto, desconocido para muchos de nosotros, pero la serie trata temas universales como la búsqueda de la identidad, la búsqueda de la libertad, la tradición y el trauma, y lo hace de maneras muy elocuentes. Capítulos Unorthodox, la propuesta, la recomendación cultural de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, gracias, feliz noche. Gracias a ti, Gustavo, buenas noches. Y terminamos con esta propuesta musical que nos ha parecido atractiva. Con el arte nos recuerdan las medidas para contener la expansión de la COVID-19. Siempre hay un cuadro para todo. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche, cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus.